¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. El Señor les bendiga, gusto de ver a algunos que no había visto, otros se fueron de vacaciones, otros están regresando, otros están por regresar, pero nosotros estamos acá. Amén. Así que eso es lo bueno. El Señor dice, donde hay dos o tres, somos mucho más de tres. Y lo importante es que Él está en medio nuestro. Amén. Así es que vamos a orar. Les invito a hacer la última gimnasia espiritual. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor por esta mañana, por este día, por la oportunidad que Él nos da de poder aprender más de su palabra. Señor, le damos gracias en esta mañana. Queremos presentarnos delante de usted tal cual somos. Señor, hombres cada día necesitados de usted. Señor, queremos entender que en esta mañana usted tiene una palabra para cada uno de nuestros corazones, de nuestras vidas, de nuestras circunstancias. Señor, gracias le damos porque hay poder en el nombre de Jesús. Y en esta hora, Señor, queremos que a través del poder del nombre de Jesús y la dirección del Espíritu Santo, usted nos pueda enseñar para poder, Señor, ser mejores en lo que usted ha determinado, en su propósito, de alguna manera asignarnos para poder, Señor, de alguna forma también nosotros entender aquello que es superior, que es el llamamiento que cada uno de nosotros tiene en función de su perfecta voluntad. Pedimos en esta mañana su bendición, su presencia. Señor, que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, que podamos entregarnos a usted entendiendo, Señor, que usted revelará de alguna forma una palabra para poder asumir para nuestra vida en relación a nuestra necesidad. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Vamos a comenzar la clase y le voy a pedir que abra su Biblia allí en el capítulo 24 del libro de los Hechos. Y hoy vamos a tomar desde el versículo 5 al versículo 17, eso está puesto porque eso es lo que vamos a ver en primer lugar, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso, no un gran repaso, un pequeño repaso, para poder introducirnos en lo que el Señor en esta mañana nos quiere enseñar, nos quiere entregar. Hemos estado estudiando desde el capítulo 21 en adelante este viaje de Pablo, ¿a qué parte? ¿Dónde viajó Pablo inspirado por sí mismo? Jerusalén. La hermana Mora un 7. La hermana Mora un 7. Y Pablo allí en su deseo personal de querer ir a predicar a los judíos, no solo no lo logra, sino además se ve envuelto en algunos problemillas, en algunos líos, en algunas circunstancias en que él pasa situaciones muy incómodas, en realidad en un montón de circunstancias adversas donde primero lo atacan verbalmente, lo descalifican, lo golpean, lo sacan del templo, lo intentan matar. O sea, la cosa llegó hasta ese punto. Pablo en peligro de muerto, solo por predicar, ¿qué cosa? El Evangelio. Entonces, hermanos, el Evangelio es hermoso, el Evangelio es maravilloso, pero también existe aquello que está en contra del Evangelio, en que debemos estar dispuestos nosotros a entender que pasaremos muchas cosas por el Evangelio que son adversas, pero el Señor está con nosotros. El Señor estaba con Pablo siempre frente a cada circunstancia que Pablo vivió. Pablo
había sido llamado por Dios a predicar el evangelio al mundo gentil. Quiero hacer un paréntesis ahí. Nosotros, cada uno de nosotros debería tener un llamado de Dios para no hacer algo para Él. Estamos haciendo muchas cosas para Dios, pero la idea es que Dios haga cosas a través de nosotros. Esa es la idea, que el Espíritu Santo funcione y que usted y yo, a través de ese llamado que el Señor nos hace, podamos tener la capacidad de funcionar en el propósito de Dios. Ahora, Pablo así había sido llamado por Dios a predicar al mundo gentil. Ese era el llamado de Pablo, pero él tenía una obsesión particular. Él quería de todas formas seguir predicando en las sinagogas, de todas formas él quería seguir predicando a los judíos, de todas formas él quería de alguna manera decirles: ustedes están en mi pasado y yo quiero que ustedes sean mi presente. Es decir, ustedes están en contra del evangelio, que fue mi pasado, pero ahora yo quiero que ustedes entiendan el evangelio en función de Jesucristo. Pero Pablo había sido llamado a predicar a los gentiles. Entonces, hermano, cuando nosotros somos llamados, entendamos el llamado de Dios. No hagamos cosas que creamos nosotros, que podemos tener la capacidad personal. Nadie aquí está calificado, ni va a estar calificado nunca de ayudar al Señor, porque el Señor tiene, ni siquiera somos imprescindibles, hermano, porque después de nosotros hay 1000 posibilidades para Dios para reemplazarnos. Así que nadie es imprescindible, nadie es importante, nadie es fundamental. Todos somos siervos, dispuestos a aceptar el llamado de Dios a través de los dones del Espíritu Santo. Usted debe preocuparse desde que se convirtió hasta que el Señor lo lleve a saber cuál es su don para que el Señor le use. Y ese es el llamado de Dios para su vida. Pablo había sido llamado para predicar al mundo gentil. Y eso es muy importante a considerar, porque él está viviendo algunas circunstancias en las cuales él decidió por él mismo hacer ciertos proyectos que tampoco pudo cumplir, y es por eso que Pablo se ve envuelto en toda esta situación que hemos estado enseñando estos domingos. A obedecer. La idea es obedecer, y es importante eso. Porque si usted va a obedecer al Señor, a lo mejor lo que le mande a hacer el Señor a usted no le va a gustar, aunque no nos guste. Entonces usted va a querer arrancar de la voluntad de Dios y se lo va a tragar una ballena, ¿ya? Y después igual va a terminar en Nínive. Amén. Entonces usted puede tomar un barco, puede tomar un crucero, puede hacer cualquier cosa, puede ignorar el llamado de Dios, pero usted igual va a terminar en Nínive. Porque la voluntad de Dios, que es soberana, y Él hace como quiere, con quien quiere y cuando quiere. Entonces, a pesar de que Pablo estaba obstinado por predicarle a los judíos, él se ve por esta situación envuelto en un montón de situaciones que ya las dijimos, y es importante entender que en esas cosas que nosotros, hermanos, metemos la pata. ¿Cuántos han metido la pata? Yo he metido la pata muchas veces. Cuando metemos la pata nosotros, ¿sabe quién nos saca del hoyo? El Señor. Entonces, en toda esta circunstancia que Pablo vive, al final está en la cárcel, al final está desanimado, al final no tiene mucha claridad de lo que está pasando, y adivina quién se le aparece: Jesús. Entonces, usted no necesita una gran iglesia, usted no necesita los grandes hermanos amados que usted tiene, no los necesita. Usted necesita a Jesús, porque Jesús está con usted todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Jesús se aparece a Pablo y ¿qué le dice? Ten ánimo. Ahora, obviamente, Jesús, que conoce nuestros corazones, muchas veces se va a aparecer en relación a nuestra necesidad.
Jesús nunca se aparece así para contarnos el último chisme de la iglesia. Jesús no se aparece para contarnos las últimas noticias del Reino Unido. Jesús se aparece generalmente para atender nuestra necesidad. Él estando encarcelado, Jesús le dice, no temas, ten ánimo. Y el Señor sigue en su proyecto, como que ignora todo lo que hizo Pablo y le dice, es necesario que prediques en Roma. Hermanos, nuestros pensamientos y nuestros caminos pueden ser con las mejores intenciones, pero si no coinciden con los planes de Dios, Dios no está obligado a respaldarlos. La hermana Mora solo dijo amén. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no está obligado a respaldarlos? Porque Él tiene mejores planes para nosotros. Porque Él en su poder, en su perfecta voluntad, en su soberanía, Él tiene mejores planes para nosotros y los va a cumplir en nuestra vida. Él va a ocuparse. El Señor no se va a preocupar, Él va a ocuparse de cumplir esos planes en cada uno de nosotros. Ahora, Él de alguna forma no va a mirar nuestra preparación, nuestras capacidades, nuestra humana sabiduría. Él va a mirar nuestra disposición a obedecerle. Entonces, hermanos, Dios no hace acepción de personas. ¿Amén? ¿Usted lo entiende eso? Pero sí, Dios hace acepción de actitudes. ¿Lo entiende eso? Entonces, si usted no se mantiene fiel al Señor, si usted no se acerca al Señor, si usted no quiere buscar la santidad, si usted no quiere buscar la instrucción de su palabra, es muy difícil que Dios pueda cumplir su plan en su vida. ¿Por qué? Porque su actitud es incorrecta. Entonces nosotros debemos alinearnos con el Señor en función de nuestras actitudes. ¿Cuánto ora en la semana? Bueno, si no ora, ¿a quién le pide la dirección? ¿Ora todos los días? No espero que supere a Daniel, 3 veces al día. ¿Cuánto escudriña en la palabra del Señor? Y allí es donde nosotros vamos de alguna manera acercándonos a ese propósito del Señor, porque nuestra actitud es correcta frente a lo que finalmente Dios hará con nosotros. ¿Qué le quiero decir? Que debemos ser fieles al Señor. Su primer problema que usted tenga, su primera necesidad que usted enfrente, entrégasela al Señor. No empiece a pensar, ¿quién me puede salvar en esto? Porque va a aparecer el chapulín colorado y al final no va a tener ningún resultado positivo frente a esa realidad. Amén, se va a meter en más lío. Entonces, en esa situación que nosotros debemos tener como actitud ante el Señor es que debemos ser fieles a Él, fieles a Él. ¿Y qué significa Él? Ser fieles a Él, considerarle a Él en todos nuestros caminos. Entonces, los planes de Dios, si no coinciden con sus planes, usted debe orar para que los planes de Dios prevalezcan, porque esos son los planes que trascienden, esos son los planes eternos de Dios que Él pone sobre nuestras vidas. Necesitamos ser fieles al Señor. ¿Por qué estamos en esta mañana acá? Porque queremos ser fieles al Señor, con gozo, con pasión. ¿Tiene problemas usted? Sí. ¿Tengo problemas? Yo sí. Pero entendemos que hay algo que está sobre todas las cosas y eso se llama Dios obrando en nuestras vidas. ¿Qué es lo importante, hermanos, antes de entrar en el tema? Aprender en esta experiencia ministerial de Pablo. Que aunque él hizo planes personales para ir a Jerusalén y predicar a sus hermanos judíos, Dios no lo deja de considerar. Eso me parece notable de parte de Dios. Que a pesar de que nosotros metemos la pata, Dios
no nos deja de considerar. ¿Por qué no nos abandona? ¿Por qué? Porque los dones son irrevocables. Están ahí. La presencia de Dios a través de los dones en su vida, usted no puede decir yo no los quiero, ya están. Y Dios va a hacer todo lo necesario para que usted y yo podamos desarrollar ese llamado. A pesar de que Pablo tenía ciertos planes personales, una obsesión por predicar a los judíos en las sinagogas en Jerusalén, Dios no lo desecha y le dice: Pablo, es necesario que vayas y prediques en Roma. Entonces Dios es generoso con nosotros, también se arriesga con nosotros, pero Él de alguna forma no pasa por el tema humano. Él simplemente pasa porque Él quiere hacer su perfecta voluntad sobre nuestras vidas. Entonces, hoy, hermanos, proseguiremos nuestro estudio y vamos a ir al libro de los Hechos. Y Pablo, en esta circunstancia que él está viviendo, es llevado a Cesarea. ¿Por qué es llevado a Cesarea? Porque Pablo corría serios riesgos de ser asesinado en Jerusalén. Entonces lo sacan, muy bien, lo sacan de Jerusalén y lo trasladan a Cesarea. Y ese es un viaje más o menos de 120 kilómetros. Entonces allí vemos a Pablo enviado a Cesarea a comparecer ante el gobernador. Ahora, hermano, vamos a escuchar este detalle. ¿Cuántos hombres o soldados protegieron la vida de Pablo en este viaje? Hechos 23:23 dice: llamando a 2 centuriones, mandó que se preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. Casi 500 hombres protegieron a Pablo. O sea, estaba delicada la situación. Ahora, ¿por qué protegieron a Pablo? ¿Porque ellos amaban el Evangelio? No. ¿Porque ellos querían hacer la voluntad de Dios? No. Porque simplemente Pablo dijo: yo soy ciudadano romano. Y eso ya tenía un gran peso que Pablo no podía ser tocado. Entonces casi 500 hombres trasladaron a Pablo desde Jerusalén hasta Cesarea. Y Pablo llega a Cesarea y es presentado ante el gobernador Félix. Y el domingo pasado llegamos hasta el versículo 5 del capítulo 24. Y nuestro hermano que nos ministró la semana pasada nos enseñaba que allí se vivió una situación muy especial porque el abogado, el fiscal o la persona que iba a acusar a Pablo, que no era sacerdote, era un hombre preparado en leyes, hizo una lisonjería sobre Félix, Tértulo, hizo una lisonjería, habló palabras mentirosas, lo puso en un altar que no tenía, le dijo algunas características que tampoco tenía. Y vamos a partir en este día desde el versículo 5, donde este hombre Tértulo sigue ya ahora directamente acusando a Pablo. Este hombre era un orador, dice la palabra, que nosotros podemos traducir en este tiempo un fiscal o un político preparado en leyes y asuntos judiciales. Y dice el versículo 5, porque hemos hallado
a este hombre es que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazareos. Bueno, Tértulo, luego de todas las adulaciones que hace a Félix, mentirosas, Félix comienza las acusaciones en contra de Pablo. La primera acusación es una acusación personal. Y le dice, este hombre es una plaga. Si a mí me dicen que soy feo, está bien, pero es una acusación personal. ¿Cierto? Claro, no tiene ningún peso eso de que Pablo sea una plaga. Le puede haber dicho, este es una persona flaca, o es chico, o es grande. Es una acusación, la primera acusación que él hace es una acusación personal. No es una acusación legal, no es una acusación religiosa, y simplemente comienza diciendo, este hombre es una plaga. Segundo, él dice, es promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Esta es una acusación política. Está diciendo, donde Pablo va, promueve sediciones. Y en tercer lugar, dice, es cabecilla de la secta de los nazareos. Y esta, hermano, es una acusación religiosa. Dice, él intentó profanar el templo. Esta es una acusación religiosa. Finalmente, Tértulo le dice, versículo 6, intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. La pregunta a la clase, ¿se le quiso juzgar en algún momento a Pablo en Jerusalén? O sea, todas estas acusaciones, incluida esta, son mentirosas. Versículo 7, pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Eso es verdad. Versículo 8, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. ¿Qué hizo el tribuno Lisias según la palabra? Le envió a Félix. Ahora, hermanos, de todas estas evidencias que real o verdadera o falsas presentó el fiscal Tértulo en contra de Pablo, ¿sabes cuántas evidencias eran verdaderas? Ninguna. Absolutamente ninguna. No hay evidencias de que Pablo sea una plaga. No hay ninguna evidencia que haya hecho alguna sedición en algún lugar siquiera del imperio. Y no hay evidencia que profanó el templo, porque allí Pablo solo quiso predicar el evangelio. Frente a todas estas mentiras que este hombre hace de Pablo, miren lo que hacen los judíos. Versículo 9. Los judíos también confirmaban, sí, así es, claro, esto pasó. Los judíos confirmaban diciendo ser así todo. Es decir, de alguna forma, lo único que le interesaba a los judíos, que Pablo fuera condenado, fuera asesinado, fuera sentenciado en función de lo que en su corazón ellos estaban sintiendo. Ellos participaron, además, hermanos, de los hechos reales.
que vivió Pablo allí en Jerusalén, pero ellos asentaban y decían, todo esto que está diciendo este fiscal es correcto, esto pasó realmente así, tal cual, tal cual, tal cual. Y es un tema decir que Pablo era un cabecilla y era nazareo, porque es algo totalmente despectivo. El pastor Hinojosa la semana pasada explicó esto, de que ser nazareo ya no se veía bien en función de la reputación de las personas. Algo de dudosa reputación tenía que tener alguien que era de Nazaret. Y Tértulo ataca a Pablo en forma personal, en forma política, en forma religiosa. Y vemos que Pablo inicia su defensa con algo muy, pero muy interesante. Pasamos a la otra diapositiva. Y tenemos allí en el versículo 10 que Pablo inicia su defensa. Dice el versículo 10, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. ¿Qué pasaría si a usted le acusaran de mentira tras mentira tras mentira? ¿Qué pasaría con usted en su ánimo? ¿Tendría buen ánimo? Bueno, Pablo tenía buen ánimo, porque Jesucristo gobernaba su vida y él dijo, no vivo yo, Cristo vive en mí. Pablo estaba muerto como Pablo, para él era inofendible. ¿Sabe el problema de nosotros, los cristianos del siglo XXI? Que la mayoría está vivo, en su carne, en su punto de vista, en su orgullo, en todo lo que sabe, que no sabe. Y como no morimos, entonces Cristo no vive. Pero Pablo dijo, no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, esto es como contradictorio. A Pablo lo habían ofendido, lo habían golpeado, lo habían sacado de la sinagoga, lo habían intentado matar, ahora estaba en un juicio mentiroso y Pablo tiene buen ánimo. ¿Por qué? Porque había habido una manifestación de la presencia de Jesús allí en la cárcel con Pablo, y Dios, a través de la presencia de Jesús, allí le dice a Pablo, ten ánimo. Hermanos, Pablo inicia su defensa en un buen sentir, de buen ánimo. Lo primero que Pablo dice, versículo 11, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Esto Pablo lo estaba viviendo casi en 2 semanas. No era tanto tiempo en realidad. Todo esto que había vivido Pablo, entre que había intentado predicar, entre que había tratado de entregarle el evangelio a ellos, entre que le habían golpeado, entre que etcétera, no habían pasado más de 2 semanas. Y lo primero que le dice Pablo, en estos 12 días que yo llegué a Jerusalén, que entre paréntesis, dentro de esos 12 días, 5 días había estado preso, y él le dice, considerando esta situación, ¿es posible o es justificable para alguien que un hombre que está en estas circunstancias, que está viviendo bajo tales realidades, pudiese haber armado además una sedición frente a esto, o tan rápido, hermanos? Todo golpe de Estado de cualquier país a veces se demora años en armarse. No es de la noche a la mañana, no es en una semana, no es en algunos meses. Esto tiene que tener una planificación. Y si Pablo estaba siendo acusado de sedición
y vivió estas circunstancias, entonces, ¿en qué tiempo, en qué momento, en qué posibilidad él pudo haber armado una sedición? Entonces, en estos 12 días que he estado acá, le dice Pablo, a lo único que yo subí a Jerusalén fue a adorar. Versículos 12 y 13. Y no me hallaron, dice, disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud. O sea, no hay testigos de eso. Ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Versículo 13. Ni te pueden probar las cosas de que ahora se me acusan. Hermanos, lo primero que hace Pablo es decir la verdad de lo que ha estado pasando con él. Yo subí a adorar a Jerusalén, yo vine a Jerusalén a entregar el Evangelio, y ninguna de las cosas que se me acusa las pueden probar. Y de alguna forma Pablo está formulando ahora sí la realidad de lo que pasó con él en Jerusalén. Y él le dice, bajo ninguna situación me pueden probar estas cosas de que se me acusan. Hermanos, si a usted le acusan con pruebas verdaderas, por favor no se haga el ofendido, no rasgue vestiduras, no trate de ser como los niños que generalmente dicen yo no fui y la mamá ya los vio que fueron. Amén. No, si a usted le acusan, si a mí me acusan con pruebas verdaderas, no tratemos de presentar una defensa, porque esa defensa va a ser falsa y va a ser mentirosa. No rasguemos vestiduras. Más bien, hermano, ¿qué tenemos que hacer si a usted le dicen cometiste este error, hiciste esto? Debemos arrepentirnos y debemos restituir. Ahora, si nos acusan sin pruebas o con pruebas falsas, tengamos la actitud de Pablo. ¿Cuál fue la actitud de Pablo? Tener buen ánimo. Y solo digamos frente a esas acusaciones la verdad como lo hizo Pablo. Entonces, de alguna forma, Pablo dijo lo que él era. Pablo manifestó lo que realmente se vivió. Y eso bastó para, de alguna forma, darle a él buen ánimo. El pastor la semana pasada decía, se nos acusa a nosotros de muchas cosas, los evangélicos. Se nos acusan de muchas cosas a nosotros los cristianos. Y él decía, a mí me acusan de muchas cosas y muchas veces me han dicho, decía él, todos los pastores son ladrones. ¿Se acuerdan que él lo dijo? ¿Estuvieron acá? Todos los pastores, y él guarda silencio. Y eso, hermano, es importante porque de alguna manera tenemos que entender que las mentiras que son del enemigo, esto es para que se lo lleve para la casa. Las mentiras que están sobre usted, del enemigo, usted no se debe ofender. Ahora, las verdades son las que ofenden. Amén. ¿Por qué? Porque los que más se ofenden de cuando se dicen los pastores son todos ladrones, los que más se ofenden son los que lo son. Y salen diciendo tantas cosas por ahí que es increíble, hermanos, que no nos podamos dar cuenta que la realidad realmente es esa. Entonces, en esta mañana, cada uno de nosotros debería ser inofendible. Tenemos que irnos con, de alguna manera, eso a casa, entendiendo que van a seguir las ofensas,
entendiendo que sobre su vida van a seguir las mentiras, entendiendo que el enemigo se va a levantar para que usted se sienta ofendido. Entonces debemos ser inofendibles en aquello que es falso, en aquello que son mentiras, porque nosotros tenemos la verdad y porque nosotros muchas veces nos involucramos en aquello que no es correcto en función de sentir lo que sentimos, porque aún siendo mentiras, muchas veces lo que se nos dice, nosotros nos ofendemos. Entonces, cuando de aquí en adelante le digan mentiras, usted tenga buen ánimo, porque usted, al igual que Pablo, sabe que la verdad está de su lado en función de que no se le puede probar aquellas mentiras que a usted le están imputando. Nosotros tenemos que tener, hermanos, y levantarnos en la palabra del Señor, sabiendo que, al igual que Pablo, tenemos una identidad. Usted tiene una identidad natural y una identidad celestial o espiritual. ¿Y qué somos nosotros frente a esta identidad? Si alguien me busca rápidamente Primera de Pedro 2:9 y lo lee y se para y lo dice fuerte. Primera de Pedro 2:9, o lo digo yo. Más. ¿Ese es Primera de Pedro 2:9? Primera de Pedro, 2:9. Sí. Amén. Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué era Pablo? Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, aquí hay hartas cosas de lo que somos, pues, hermano. El problema es que muchas veces nosotros no nos levantamos en nuestra verdadera identidad. Cuando usted llegó a Cristo, cuando usted fue nueva creación, usted pasó a ser linaje escogido, pasó a ser nación santa, pasó a ser pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso se llama real sacerdocio. Somos reyes y sacerdotes. Lo más importante es que somos sacerdotes, porque ministramos al Señor. Lo más importante es que prevalecemos como sacerdotes porque funcionamos en lo eterno. Ser reyes es temporal, ser sacerdotes es eterno. Amén. Porque en el Señor somos sacerdotes. Pablo dijo lo que él era. Usted debe entender lo que usted es en el Señor para poder entender luego, cuando vengan las situaciones a su vida, que usted va a ser inofendible, porque vive esa realidad en su vida. Jesús también lo tenía claro. Jesús también tenía claro su identidad. Y allí, quien tenga Juan 14, del 8 al 10, por favor que lo lea. Juan 14, del 8 al 10. Estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en Él y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El discípulo del Señor quería que Jesús le mostrara al Padre, le mostrara a Dios. ¿Y sabe por qué Jesús se levanta y le dice, el que ha visto a mí, ha visto al Padre?
porque Jesucristo es Dios. Ese es uno de los problemas del judaísmo, que a Jesucristo no le reconoce como Dios. Ese es el problema de los testigos de Jehová, que no le reconocen como Dios. Ese es el problema de los mormones, que no le reconocen como... Ese es el problema en general de todas las sectas. Y Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conoces. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Él tenía una identidad clara. Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros, quien caminó por Jerusalén, por Judea, por Galilea. Fue Dios a través de la persona de Jesús, a través de la divinidad y persona de Jesús. Entonces debemos entender la identidad por la cual hoy nosotros nos paramos. Pablo la tenía clara, él tenía a Jesucristo y él simplemente frente a todas estas circunstancias tenía buen ánimo. Bien, no había pruebas contra Pablo sólidas, es decir, todo lo que se había hablado, todas las acusaciones en contra de él eran falsas. Nada de lo que se dijo allí por parte del fiscal, por parte del abogado, podía ser probado. Ahora Pablo prosigue para dar a conocer ahora su nueva identidad en Cristo y dice, versículo 14, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Es decir, Pablo confiesa, dice, yo confieso, que sirvo al Dios de sus padres. Pablo le dice, yo sirvo al Dios judío, al mismo Dios de ustedes. No estoy cambiando de Dios, dice Pablo. Yo sirvo al mismo Dios que ustedes tienen. Él no está cambiando de posición escritural, porque finalmente él dice que él cree todas las cosas que están en la ley y los profetas. Él lo que está cambiando es de cosmovisión o enfoque religioso. No está cambiando de Dios. Pablo no está cambiando de Dios. Es el mismo Dios judío que existe para él desde la eternidad. Él respeta la ley y él respeta a los profetas. Pero ahora Pablo les dice, a diferencia de antes, que lo servía según el fariseísmo, según el judaísmo, ahora lo sirvo según lo que ellos dicen que es una herejía, según el camino. Nosotros ahora se nos llama evangélico. En ese tiempo se les llamaba los del camino. En realidad lo que nosotros somos, hermanos, somos cristianos. Me gusta más esa palabra. Somos cristianos. ¿Era correcto que se les llamara del camino? Sí, porque de alguna manera el evangelio es una experiencia de vida que se desarrolla a través del camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí camino. Entonces la experiencia que Pablo estaba viviendo ya no era una experiencia religiosa basada en actos religiosos, sino más bien tenía una experiencia personal con Cristo en donde él lo experimentaba en su vida y por ello a ellos se les llamaba los del camino. Entonces les dice Pablo, ¿saben de lo que sí yo soy culpable? De respetar la ley, de respetar a los profetas y de servir a ese mismo Dios que ustedes sirven. Luego sigue el versículo 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan,
de que de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Aquí es bien especial, hermano, porque en el mundo judío habían dos, de alguna manera, manifestaciones religiosas que eran bien fuertes, que eran los saduceos y los fariseos. Los fariseos siempre se apegaron a la palabra, ellos creían toda la palabra, ellos entendían que la palabra, la ley, el Torá, era completamente divino, pero los saduceos tenían otra onda, como dicen los jóvenes. Ellos no creían en la resurrección. Bueno, a ellos había que sacarlos del templo, pero ellos estaban en el templo. Ellos eran más bien un movimiento político dentro del Sanedrí. Ellos no creían en la resurrección. Y aquí Pablo dice que él, al servir a Dios, él sí cree en la resurrección, él sí cree, al igual que los fariseos, en que un día Dios juzgará a los justos como también a los injustos. Lo que de alguna forma Pablo está diciendo es que para todos nosotros habrá un día en donde hemos de resucitar. Entonces le tengo una buena noticia. Usted va a resucitar, no solo se va a morir. Le tengo una buena noticia a los ateos, que cuando se mueran van a dejar de ser ateos. En realidad no existen los ateos, hermano. Los que son hoy ateos se van a dar cuenta que ya no van a tener que dejarlo de ser cuando se mueran. ¿Por qué? Porque toda rodilla confesará y toda lengua confesará, se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La pregunta es, ¿están allí los ateos? Pero bueno, hermano, tenga más convicción. Estamos hablando de la palabra. ¿Están allí incluidos los ateos? Amén. Entonces, los ateos no existen hasta que se mueren. Porque entra otra realidad que está escrita en la palabra del Señor. Y por esto es que un día en donde hemos de levantarnos de entre los muertos, si es que el Señor no viene antes, eso esperamos, nosotros vamos a ser juzgados. Y de esa manera Dios de alguna forma manifestará su juicio justo en la condición en que cada uno de nosotros nos encontremos. Entonces, si eso será una realidad para toda la humanidad, si eso va a ser así para los justos e injustos, lo que usted y yo hoy tenemos o debemos tener es esperanza. Lo que usted y yo debemos tener es esperanza y no temor y confusión. Versículo 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Dice, por esto, dice Pablo, por esto, porque sirvo a Dios, por esto, porque soy de los del camino, porque creo en la resurrección en el día postrero y porque tengo por ello esperanza, porque he sido justificado por Cristo. Por esto yo no soy culpable de lo que se me acusa, o por esto soy culpable, por servir a Dios, al Dios de mis padres. Mas ahora ya no por medio de ritos, sino a través de la revelación de la relación personal con Jesucristo, que en este tiempo se les identifica como los del camino. De eso soy culpable, dice Pablo, de ser esa persona, de ser una nueva creación en Cristo. Esa es mi verdadera culpa. Y dice, procuro yo tener
en esta esperanza una limpia conciencia, sin ofensas ante Dios y ante los hombres. Mi actitud, dice Pablo, no es una serie de reglas que debo cumplir. Mi actitud de vida, dice Pablo, es caminar con libre conciencia delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cómo podemos nosotros, quienes continuamos la iglesia, caminar de libre conciencia ante Dios y ante los hombres? Primero, hermanos, entendiendo que el Espíritu Santo, que está ¿dónde? En nosotros, siempre nos redarguirá de pecado. Siempre cuando usted mete la pata, el Espíritu Santo se lo dará a conocer. No lo hará sentir bien, lo hará sentir mal. Y usted va a decir, estoy mal, el Espíritu Santo me está redarguyendo de pecado. Y al redarguirnos el Espíritu Santo de pecado, nosotros procederemos a lo que la palabra nos enseña, a arrepentirnos y confesar nuestro pecado. Y dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, al confesar nuestros pecados o al arrepentirnos, Él nos limpiará a través de la sangre del Señor, que fue derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces allí nuestra conciencia será limpiada. Me imagino que Pablo muchas veces tuvo que arrepentirse. Me imagino que Pablo muchas veces tuvo que confesarnos su pecado. Nosotros, para caminar delante del Señor, debemos todos los días confesar nuestros pecados. Porque dice la palabra del Señor que pecamos aún no haciendo lo bueno. O sea, hasta por lo que no hacemos pecamos. Porque el Señor muchas veces nos instruye algunas cosas y nosotros las dejamos ahí, ya será. Eso es como las dietas, ¿ves? Mañana empiezo la dieta. Nunca se empezó la dieta. Entonces, los pecados, hermanos, son un acto importante para cada uno de nosotros para caminar con libre conciencia. Lo que finalmente Pablo trata de exponer en su defensa en esta enseñanza bíblica es que él no es antijudío, que él no es un alborotador, que él no vino a Jerusalén a causar motines, a causar problemas. ¿A qué fue Pablo a Jerusalén? ¿Fue a deshonrar el templo? ¿Fue a predicar? Y él básicamente en su plan llevaba como una pequeña atención al pueblo judío que estaba pasando necesidades económicas. Entonces él había recolectado una ofrenda. ¿Dónde? ¿En qué ciudad? ¿Y bajo qué iglesia? Bajo la iglesia de los gentiles en la ciudad de Antioquía, ¿puede ser? En la ciudad de Antioquía, Pablo recolecta a través del mundo gentil cristiano dinero, ayuda para llevar a Jerusalén a los hermanos judíos. De alguna forma, Pablo tiene una doble intención. Primero, ayudar la necesidad que está pasando la iglesia en Jerusalén y poder también conectar de alguna forma al mundo gentil con el mundo judío. Entonces Pablo les dice que él no vino a causar líos, no vino a deshonrar el templo, no vino a amotinar a nadie. Él, por el contrario de todo esto que se le acusaba, él vino a traer una ofrenda, a dar ayuda, a predicar el evangelio. Pablo dice, traje una ofrenda para el pueblo. Ese fue mi propósito primario de ir a Jerusalén. El segundo fue predicar
a Jesucristo, llevar el amor de ese Cristo a través de la predicación y la ofrenda a los hermanos judíos. Hermanos, no importa su motivación, muchas veces no solo vamos a ser mal interpretados, sino que directamente vamos a ser rechazados. No importa el regalo que usted lleve, no importa la intención que usted tenga, no importa lo que esté trabajando sanamente su corazón, el Evangelio siempre va a ser atacado y va a ser de alguna forma manifestada también el poder de las tinieblas en contra de nuestras vidas. ¿Sabe por qué hay tantos problemas en la iglesia? Porque existe el poder de las tinieblas. ¿Sabe por qué hay tantos problemas en los matrimonios? Porque existe el poder de las tinieblas. Tantos problemas en la familia, porque existe el poder de las tinieblas que no está necesariamente en contra de usted. Está en contra del Evangelio y lo que usted es en Cristo. Entonces, muchas veces la persona dice: ¿de qué me sirve estar sirviendo al Señor si tengo tantos problemas? Si tengo tantas necesidades, si estoy metido en tantos líos, es por lo mismo. Porque allí, en todas esas necesidades, en todos esos líos y en todas esas circunstancias, el Señor se encargará de manifestarse y darle a usted, como le dio a Pablo, la instrucción de lo alto, que en función de su necesidad, esa instrucción va a ser la que marcará la diferencia de lo que el hombre puede hacer y de lo que Dios puede hacer. Dios le dijo a Pablo: tú no vas a morir en Roma, porque aún yo he designado a tu vida un propósito de ir a predicar a Roma. Entonces tenemos un seguro de vida en el Señor, si hay propósito en Él. Hermanos, estamos en tiempos difíciles, en circunstancias difíciles, en situaciones difíciles, y nosotros debemos entender que sobre todas las necesidades que están pasando, hay un Dios soberano que controla todas ellas. Dios aún está en control. Sé que a veces por situaciones no lo podemos entender, pero Pablo sí lo entendía. Sí hay algo que yo admiro del apóstol Pablo, del siervo Pablo, es que él era un hombre con sus convicciones inalterables. Él era como de esos monitos porfiados, ¿los conoce? Que usted le pega y se levantan al tiro. No nos puede votar. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener la claridad de que en Cristo realmente en Cristo somos más que vencedores. Lo voy a volver a repetir. En Cristo somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él pelea nuestra causa. No importa cuál causa sea, no importa cuál situación sea, Él pelea nuestra causa. Él va delante de nosotros como poderoso gigante, y Él iba delante de Pablo, solo que Pablo ya había muerto para Él, era inofendible. Él presentaba su defensa con gozo, con alegría, con buen ánimo, con buen sentir. Nosotros debemos dejar de ser yoyos. Cante la canción y aprópiese de la canción. Yo no quiero ser un yoyo, porque nos ofendemos por tantas cosas y el enemigo nos engaña en esas ofensas por tantas cosas que nos desvía totalmente del propósito y del enfoque de Dios, y no nos alineamos con el Señor, nos alineamos con nuestra causa. Entonces, lo primero que decidimos es en función de muchas veces reaccionar en la carne. Entonces, ya Cristo no vive.
ya nos descolgamos de la cruz. Hermanos, nosotros estamos con Cristo juntamente crucificados, pero para que un día muramos. No se mantenga crucificado, porque le informo que Cristo murió. Y si está crucificado con Cristo, usted también debe morir. ¿Para qué? Para que al tercer día, como Cristo se levante con Cristo. Y usted viva con Cristo sus realidades. Y usted funcione en Cristo sus circunstancias. Y usted de alguna forma manifiesta en Cristo su realidad. Vamos a tomar la ofrenda. Vamos a pedirle a la madre e hija que pasen, por favor, a recoger la ofrenda. Y les voy a decir el versículo que debía haberles dicho a la entrada de la lección, que vamos a leer hoy día. Ustedes lo buscan y lo leemos. El versículo que vamos a leer hoy día es Gálatas, capítulo 6, versículos 9 y 10. Y vamos a tomar la ofrenda. El próximo domingo terminamos el capítulo 24.